Dragones blancos que no briquean, pero lo que sí hacen es que niegan. En el video del día de hoy, Stardust Synchron. Comencemos. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito gameplay de Master Duel. En esta ocasión vamos a revisar el mazo Stardust Synchron, el cual obviamente recibió soporte en la última expansión agregada al juego. Y la versión que vamos a ver el día de hoy es un poquito enfocada a TCG, un poquito a este estilo de juego. Y bueno, vamos a ver qué cartas componen el mazo, cuál es la estrategia y lo veremos en acción en los próximos duelos, cuál debe de ser. Entonces, la verdad es que el mazo es muy combo, vas a tener que aprenderte los efectos y el orden en el cual los tienes que activar porque no hay una línea única a seguir. A veces vas a hacer un sincro, a veces vas a hacer otro, a veces vas a descartar, a veces vas a agregar. En fin, tienes que ver qué robaste y cómo lo vas a jugar. Así son las invocaciones por sincronía. A veces hay que sacar un tuner, hay que sacar otro no tuner y hay que mezclarlos. Así funcionan, es una magia loca. En fin, se basa básicamente central a sincronizador de basura. Este monito que te revive un mono 2 y es un mono bastante emblemático de Yusei. Muy viejo, de hecho salió en su structure en TCG. Ya bastante viejito, entonces todo gira en torno a este muchacho básicamente para poder invocarlo y poder hacer spam de mono. Lo puedes buscar con el convertidor de basura y es el combo idóneo porque además te da el cementerio para empezar a hacer la jugada. Nivel 2, tuner 3, sincro 5, ¿sale? Matemáticas puras. Después tenemos al Doppel, que también es un mono 2, que se puede invocar especial, te pone tokens, entonces además de utilizarlo el mismo, los tokens los puedes utilizar de manera adicional. Jugamos también el Jet Synchron, que también si se va por sincronía al cementerio busca un monstruo basura, con lo cual puedes buscar a los dos previos que revisamos, descartas y lo revives, entonces es un spam adicional. Y hablando de monitos, más acá como para la invocación de sincros grandes, tenemos al dragón de voluntades, que si lo robas invoca especial, se convierte en un majestuoso. Y también si esta carta es invocada especial cuando controlas un monstruo dragón de nivel 8, puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo dragón de nivel 1, con lo cual podrías invocar al Omni Dragon, que este también selecciona una carta y te busca un monstruo del tipo y atributo, pero con nombre diferente, que al que hayas seleccionado en el campo. Entonces, la verdad es que los efectos son bastante amplios. En lugar de estarte leyendo las cartas nada más, te voy explicando más o menos cómo es la mecánica en cuanto a sus efectos. El sincrón de la flor lo quieres invocar desde el mazo, ahorita te digo con qué carta, pero también te permite invocar un monstruo de nivel 2 o menor desde la mano cuando es utilizado como material, así que está bien. El cuervo, si controlas un monstruo de oscuridad, lo puedes invocar, básicamente es controlar al sincronizador de basura, que es oscuridad. Mono 2, mono 3, igual, sincro 5, ¿sale? También tenemos a este muchachín, el Dot Scapper, que si esta carta se manda al cementerio, se invoca especial, lo vas a utilizar para material obviamente, y es un nivel 1, cosa que ya vimos que el mazo se maneja principalmente entre los niveles 1 y 3, ¿sale? Por último vamos a utilizar a el Stardust chiquito o el sincrón de polvo, que te permite buscar la magia con la que vas a hacer juego, ahorita te la muestro, y además puedes sacrificar, invocar especial, entonces cosillas chidas, cosillas coquetonas. En cuanto a hand traps, podemos utilizar Maxi, que van a ver que además de poder parar las Special Summon en caso de que el rival no acepte el reto, te puedes utilizar porque es nivel 2 y tú me dirás Serapio, pero Maxi sí, lo van a ver en un duelo. Después tenemos la hand trap por excelencia, la Afrentona, y ya está, básicamente eso es todo el mazo. Por como se ven los monstruos, la verdad es que es un mazo bastante chiquitito, monos chiquitos, Serapio, tus sincros, ahorita muchachos, el spam está asegurado, van a ver. En cuanto a staples, jugamos, en cuanto a cartas genéricas para el mazo, utilizamos afinación, que es el buscador de un monstruo sincrón, entonces básicamente te busca a este muchacho, entonces más búsqueda. Jugamos una rota que también te permite buscar a Junk, o en su defecto puedes buscar al Doppel, que también está bien. Jugamos cartas para jugar con los monstruos de nivel 1, como el One for One, o enviar al cementerio con el entierro insensato, cartas bastante jugadas hasta en otras estrategias, así que está bien, pero creo que aquí también se pueden considerar como parte de. Jugamos un RDD para poder regresar monstruos removidos. Jugamos el fósil para revivir un monstruo del cementerio. No nos importa que el ataque y el efecto esté negado y bla bla bla, porque lo único que quieres es otro monstruo en campo para utilizarlo como material. La magia que vas a poder agregar con el Stardust chiquito, y sus efectos son que cuando haces una invocación por sincronía, puedes robar una carta o invocar de modo especial un cantante desde tu mano. Entonces es la idea, que puedas robar e invocar, entonces haces más spam. Esta carta la vas a agregar con el sincro de la rosa, que está acá abajito, que está bastante bien, la doncella. Y finalmente, en cuanto a staples, un renace, que bastante bueno en este mazo, un plumero, porque es chévere petar back. Jugamos doble dedazo y jugamos doble
Gotas Prohibidas, que también descartar al mazo la verdad es que no le duele, o hasta quitarse cartas del campo que también ya hayan cumplido su función. Entonces básicamente eso es en cuanto al mazo. Y en cuanto al extra deck, la verdad es que casi que puedes bajar todo el extra deck. Explicártelo uno por uno va a ser un poquito complicado, así que me voy a enfocar a abreviártelos. Este es un negador, no hay más, monote grandote. Otro negador, monote grandote y pega varias veces. Tenemos un destructor de cartas que por cada monstruo sincronía en el cementerio baja petacarta, entonces está duro. No es lo más habitual que lo bajes, pero está chévere. Otro negador de cartas, pero en nivel 8. Tenemos un removedor de cartas, que la verdad es que está bien. Es un -1 a la mano, por algo está la Vanlis, el Omega. Tenemos otro negador de magias y trampas en este caso, así que ahí está. Tenemos el robador por cartas, así baja 5, robas carta. Por algo también está en la Vanlis el hiperbibliotecario. Otro negador. Este man lo jugamos únicamente para la magia, que se me olvidó mencionar, que es el adelantamiento, que te invoca un monstruo desde el deck o desde el cementerio, de los materiales del monstruo de sincronía que hayas mostrado. Entonces, por eso jugamos al guerrero de basura. Lo mostramos, el sincronizador de basura, y vamos a bajar a el sincronizador de basura, básicamente. Bueno, seguimos con los monstruos del extra deck. Este crack es el iniciador, es el core, te baja monstruos cantantes de niveles diferentes, entonces es el que vas a querer invocar, es nivel 5, entonces lo bajas a este muchacho, llenas la mesa y después se vienen los efectos de cada uno de tus monstruos, empiezas a ver qué con qué, quién sale a bailar con quién y cosas de la vida. Esto te busca campo y además te puede revivir un dragón de sincronía desde tu cementerio, entonces muchas veces vas a dar a el dragón, la ala cristalina, remueves, revives y simplemente tienes otra negación gratis, por llamarlo de alguna manera. Power Tool te busca un equipo, entonces la idea es no robar a los fósil viviente para que lo puedas agregar con el efecto de Power Tool. Muestras 3, agregas 1, 100% seguro que lo vas a agregar. Este crack te envía al cementerio y aumenta o baja su nivel, entonces te genera cementerio, que eso está bien. Esto revive monos 2, la verdad es que se siente a manera de que lo juegas como con este crack. No vas a revivir exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero te revive monos 2 que no sean cantantes, entonces hace como el complemento y la verdad es que está chévere, es cantante, entonces por ahí lo vamos a ver en acción. Otro muchacho que también puedes seleccionar a un cantante en tu cementerio, son más como para si empezaste flojo o si ya están los combos avanzados, recicles todo o empieces a hacer jugada. Y ya está. Ese es todo el extra deck. Algunos negarán, otros buscarán, otros invocarán, pero depende de cómo vayas armando la jugada, será el planteamiento que vas a tener que hacer con tus cartas. Es aprenderte un poquito sobre los niveles y qué cartas negadoras vas a poder dejar al finalizar el turno, pero lo digo, no es un mazo lineal, hay que ver con qué empezaste y qué jugadas puedes proponer para dejar tu turno. No te digo más, vayamos a los duelos que ahí te explico los efectos. Qué mejor forma de empezar que con un Mirror Match, y en este caso nos toca ir primero, así que vamos a explicar los combos del mazo. Lo que casi siempre vas a querer hacer es activar el efecto del convertidor para poder descartar, tener un nivel 2 en el cementerio y cuando bajes al junk tengas forma de empezar el combo. Que lo que quieres hacer es el Synchro 5 que te hace el spam básicamente. Activamos, el Jet también nos sirve en el cementerio, así que está bastante bien. Invocamos, revivimos y empieza la fiesta. Vamos a bajar monstruos de nivel diferente desde el mazo, entonces se viene la invocación, sale el acelerador de basura, acelera bastante bien la verdad, y se llena la mesa con monitos nivel 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Son cartas que, por ejemplo, este crack no lo quieres robar. El Junk pues no hay ningún problema, vas a jugar 3 copias, así que no hay tema. El Jet también a 2 copias, si juegas con uno y el otro lo bajas desde el mazo, perfecto. Y Stardust de igual forma lo vas a poder invocar sin mayor complicación. Por eso se juega esta versión tan limitada, para que briques lo menos, porque de verdad a veces empiezas robando puro cantante, que se puede, y no haces absolutamente nada. Este crack creo que es el menos que quieres robar, pero bueno, ahí está. Activamos el efecto del Stardust chiquito para agregar la magia, como les comentaba, la llegada con luz. La activamos y entonces ahora sí se viene al tope del deck el dragoncito. Y después los efectos que les comentaba, ya sea que robes una carta o invoques de modo especial un cantante. Si robas al dragoncito lo puedes invocar especial, si se invoca especial invoca otro dragón. Entonces esa es la idea de la jugada. Ahora, invocación por sincronía, se viene un 8, el dragón de ala cristalina, negador, cosa que también nos funciona, y dragón, que es a lo que se basa el mazo. Así que vamos a activar el efecto, robamos carta, invocamos especialmente y se va a la mesa este muchachín. Activa el efecto e invoca especialmente al Omnidragon, que de igual forma puede activar efecto, buscar carta, cosa que no está nada mal.
Activamos el efecto, seleccionamos, descartamos un fósil y agregamos otra carta. ¿El Stardust chiquito es máquina Serapio? Sí, efectivamente, con lo cual puedes seleccionar al Synchron de Flor y agregar otro Stardust chiquito y te quitas una carta muerta en la mano como lo era el fósil. Ya en estas alturas no nos sirve Power Tool. Entonces se viene a la mano y seguimos jugando con el spam en el campo. Invocación por sincronía, el bibliotecario, que es muy bueno sacarlo al inicio de los combos, porque justamente de aquí en adelante cualquier invocación por sincronía que hagas es un +1. Entonces activamos el efecto del fósil, revivimos y se viene la invocación locochona. Invocación por sincronía, nivel 11 si es que las matemáticas no me fallan, y es momento de ver en la mesa el dragón estelar majestuoso fugaz. Negador en defensa Serapio, sí, por si te activan un Lightning. No te preocupas, no vas a querer negarlo y vas a negar otras jugadas clave, ¿sale? Entonces, robamos carta, descartamos, invocamos al Shed, vamos a invocar a el Cubitos o al Lego. Y ya con esto en campo empezamos a hacer las jugadas. El Stardust chiquito puede tributar e invocarse y hacer otra invocación por sincronía. 4 y 1 son 5, muchachos. La doncella, que te va a también dar un +1, entonces no está nada mal. Activamos el efecto. Campo, hiperbibliotecario. El efecto de la magia, porque también podemos activar ambos efectos en el mismo turno. ¿Y qué va a pasar, mi estimado Serapiomon? Se vienen las invocaciones. El cantante al campo, el campo a la mano y finalmente el robo con el bibliotecario. Y seguimos teniendo 6 monstruos en la mano. 3 cartas en 6 monstruos en la mano. 6 monstruos en campo, 3 cartas en la mano. Taladro, que pues nada más es para los niveles y robar naipe, así que ahí estamos. Invocación encima de este muchacho, robamos una carta más. Omega, que me parece un pedazo de naipe, así que no está de más dejarlo en el campo. Y ¿qué más tenemos? El efecto de la muchachilla para remover e invocar a el Clear Win en defensa. Colocamos cartas para baitear y bueno, en la removisión doncella ya está para poder invocar, pero la podemos regresar con Omega, así que eso también está bastante bien. Y en el cementerio pues todo lo que tuvimos que enviar para poder hacer la jugada. Tenemos negación y finalmente tenemos removisión de la mano del rival. Le damos turno. Así que me parece un campo bastante decente. Una maxi en la mano para poder activarla en caso de que se vengan las special. Reciclamos, encadena un tifón. La verdad es que no nos preocupa. Las cartas que colocamos son para baitear. En realidad no son nada, entonces hay que se queden. Es un +1 para nosotros también. Y ya con 5 cartas en la mano para el rival. El Lightning no nos preocupa. Podemos activar el efecto de Omega, quitarle una carta en la mano. Y con lo que va a destruir con el Lightning, pues no pasa nada, se va a ir el bibliotecario, ya hizo su función, ya robamos mucho. Le van a quedar 4 cartas en la mano y nosotros con 2 negaciones. Creo que es muy complicado que el rival pueda hacer algo. Resulta que es el Mirror Match, como les comentaba. Hace sincronizador desenfunde veloz, va a revivir. Aquí obviamente se lo vamos a negar. Ya no puede hacer absolutamente nada el rival y va a tener que terminar, valga la redundancia, el enfrentamiento. Entonces, facilito el juego. Victoria para los sincrones. Vamos a otro duelo. Siguiente enfrentamiento en tu pantalla. En este caso contra el mazo favorito del pueblo, el Taconudo. Así que vamos a jugar. Resulta que nos toca ir segundo, así que el rival coloca 3 cartas. Le sabe al Engine Eldritch, ¿verdad? Obviamente. Pero nosotros a lo que le sabemos es a los sincrones. Así que vamos a jugar. Y lo dicho, ¿cómo se puede a veces jugar con Maxi Serapio que les comentaba? Muchas de las veces no vas a tener cómo jugar porque vas a robar puro cantante. Esto no lo quieres ver en mano. Esto sí, pero con otras cosas en cementerio. Esto probablemente tampoco en mano. Es mejor topearlo con la magia y después robarlo, invocarlo. Es la idea. Pero bueno, si no hay muchas opciones, tampoco es como que te puedas dar el lujo de esperar. Y Maxi puede ser una opción. Descartas, vas a decir, bueno, Serapio, pero no te va a invocar nada. Pues tal vez no, pero ya es ese monstruo nivel 2 que puedes revivir y empezar a hacer el juego. Invocación por sincronía, ya sabemos qué es lo que se viene, el acelerador de basura. Y con el sincrón de la flor en la mano, el spam no va a ser tan grande. Los Tirage Blossom, nosotros vamos a encadenar el Colette. Ándele chiquitín, dedazo negador. No hay negación para nosotros, pero para ti sí, Bebeto. Y nosotros invocamos los cantantes. 3 en este caso porque solamente jugamos un sincrón de la flor. Un nivel 1, un nivel 3 y un nivel 4 respectivamente. Activamos el efecto del Stardust chiquito. Agregamos la magia y la vamos a activar en el momento que sea necesario. Obviamente casi siempre agregando.
Vamos a activar el efecto, top deckeamos el dragoncito y ahora sí, invocación por sincronía, el a la cristalina para negar algo en caso de que nos vayan a hacer disrupción. Robamos, invocamos y ya se la saben, invocamos también por su efecto. Dragoncito, que en este caso no activa efecto, lo que sí hace es una invocación por sincronía al chamán, que ya como ya empezamos a jugar un poquito con los monstruos, ya hay que revivir y entonces podemos hacer más jugada. Y de lo cual podemos también sacar beneficio porque hicimos al Jet y el Jet nos busca carta. Entonces se resuelve la cadena, buscamos una carta que vamos a poder invocar por el mismo efecto del chamán, que es traer uno desde el cementerio y uno desde la mano. Entonces, lo dicho, no hay una sola línea de juego para este mazo. Hay que saber cómo está respondiendo la mano, qué estás robando, qué estás buscando y contra qué te estás enfrentando. Es un poquito complicado, yo lo sé, pero es un poco de práctica también. Otra vez el majestuoso a la mesa para poder negar 4K en ataque. Ahora no hay miedo porque estamos en el turno 2. Revivimos y hacemos otra vez sincronización. Doncella, que ya lo saben, nos agrega campo y después removiéndola revive un dragón, cosa que está bastante bien. Podemos activar la magia, podemos mostrar el guerrero de basura e invocar otro monstruo, en este caso desde el cementerio. Y otra invocación por sincronía, claro que sí, en la forma de Omega, para quitarse una carta en caso de ser necesario. O hacer otra invocación por sincronía, el guerrero satélite, que va a destruir las cartas del rival. Lo dicho, si quieres petar, si quieres quitarle cartas en la mano, si quieres negar, para todo tiene este mazo, pero tienes que ir viendo cómo los vas a ir activando. Resolvemos el efecto de este muchacho, petamos 3 cartas, tiene que encadenar, resulta que sí es un Eldritch, así que en este caso activa el comandante, me parece que se llama, y la trampa del taconudo. Vamos a negarle la sanguina para que no invoque. No hay problema, el otro muchacho de todas formas tenemos Maxi, así que se va a ir destruido de igual forma. Negada, removida, y del otro lado se viene la invocación. Robamos una carta por efecto de Maxi y es una hand trap. Le destruimos las cartas restantes, removemos, revivimos. Y bueno, creo que a estas alturas del enfrentamiento se ha decidido el ganador del duelo. Vamos a ver más enfrentamientos para que no se queden con las dudas. También a veces briqueamos, a veces robamos otras cosas. Vamos para allá.
Bueno, chavos, como pudieron darse cuenta, la verdad es que el mazo está bastante divertido. A mí particularmente me gusta la invocación por sincronía, es de mis favoritas junto con la XYZ, porque te da para hacer juego con tus monstruos, que si hago token, que si agrego esto, que si busco lo otro. También no es un mazo fácil. Si no te gusta este tipo de estar buscando líneas de juego y pensártelo bastante, etcétera, creo que no va a ser tu deck. Pero si te gusta este tipo de mecánica, yo creo que podrías optar por él. Lo malo, es caro. La verdad es que es caro y son cartas que probablemente no van a ver juego en otra estrategia, como lo puede ser la afinación, como lo puede ser el fósil viviente y otras tantas cartas que puedas ver también en tu extra deck, básicamente, como el guerrero de basura y el acelerador de basura, etcétera. Todo lo del arquetipo se puede quedar en solo este deck y poco más. Entonces, si quieres mazos que sean un poco más versátiles, que sus cartas sean más combinables o que le pegues más al metajuego, la realidad es que este deck probablemente no sea tu opción. De ahí a hablar que vaya a entrar al meta, también tal vez un poco complicado. Es divertido, te lleva platino 1 sin dudas, pero ya lo vieron, a veces puede llegar a briquear, tampoco es el mejor mazo de la vida, se gasta muchos recursos a veces para no dejar tanto campo como otros que necesitan solo una o dos cartas. Entonces no está mal, la verdad es que es un deck interesante. Se va a ver probablemente en el evento de Synchros, porque pues básicamente eso se basa, pero otras estrategias podrían brillar de igual forma. Te dejo el mazo en la descripción si es que quieres copiarlo, ahí está el nombre de las cartas para que puedas ir a echarle un ojito, al igual que mis redes sociales para que me sigas, suscríbete y campanita para que no te pierdas nada. Quiero aprovechar para mandar un gran y caluroso saludito al Nene Flow que me prestó esta cuenta, saludos al buen Ima. Le mando un bexazo locochón y le manda saludos a The Raptor, de parte de Ima845. Ya aprovechan esto como si fuera radio, pero bueno, les agradezco el apoyo al canal. Nos vemos en más videos. Ya saben que mi nombre es Roy. Pásenla chévere.